Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Y dice así, varios textos voy a leer, y dice en distintos lugares, ¿no? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, y mire, acá tengo un vaso, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La invitación, los que tengan sed, vengan a mí. Isaías capítulo 55, verso 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosuras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Gratuitamente, gratuitamente. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos a los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Salmo 107, versículo 9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Una de las cosas maravillosas, impecables, que el Evangelio da es pan y es agua. Me atrevo a decir lo elemental que necesita el ser humano, alimentos y agua. Todos los textos que yo he leído hablan de saciar a través del pan y a través del agua
de saciar la necesidad, que no lo está dando en términos literales. Si nosotros creemos que las Escrituras lo está dando en forma literal, nada, nos vamos a quedar sin conocer al Señor. El Señor sacia la sed y el hambre espiritual. El ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu, lo natural lo vamos a saciar con lo que hemos almorzado al mediodía, algo a la tarde, a la noche comeremos algo o no. Vamos a saciar lo natural. Pero el ser humano, todo el problema lo tiene con lo espiritual. Yo le explicaba días pasados a un hermano que todo en la iglesia es espiritual. Todo tiene un componente de natural, pero tiene un componente de espiritual. Cuando hablamos de la cena del Señor hay un componente de natural, está el pan y el vino, pero el componente principal es lo espiritual. Cuando hablamos de ofrendas y diezmos, tiene un componente de natural. Tenemos la billetera, nuestro dinero, ¡pum!, ponemos la ofrenda, pero tiene un gran componente de una cuestión espiritual. No es una cuestión natural del dinero en sí mismo, es una cuestión de una cuestión espiritual. Pasa lo mismo con los dones. O sea, los dones no los podemos tocar, pero es un componente de una cuestión espiritual. Hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Es un libro que yo lo puedo tocar, lo puedo palpar, me lo puedo llevar abajo del brazo, lo puedo forrar, lo puedo tener en la biblioteca, lo puedo llevar, lo veo. Pero todo lo que tiene ahí adentro tiene un componente de cuestiones netamente espirituales, que es lo que va a transformar y a mejorar nuestras vidas. Cuando uno se encuentra con el Señor, uno experimenta todo eso, lo experimenta. Cuando no lo experimenta es porque lo ha tomado algo literal y de ahí no me he salido, no he podido salir. Hace muchos años un joven me dijo, yo lo seguía, pero porque lo conocía de chico, lo llevé, lo discipulé, le di tiempo, le di esfuerzo, oraba con él, pero él me hablaba de la Biblia y me decía, la Biblia para mí es un gran libro histórico. Y yo me quería, como un gran libro histórico. Claro, sí, porque sí conocí. Qué bárbaro, Génesis, qué bueno, Éxodo, Levítico, qué bien, Número, Levítico, Josué, Jueces, ¿qué hacemos con Ruth? Con Samuel, ¿qué hace? Un libro histórico. La flauta. Solo histórico. Le faltó y le faltaba, y yo se lo decía, te falta comer del pan de vida y del agua, te falta este conocimiento, te falta tomar esto del Señor, te falta esto de recibirlo. Pero él lo había recibido. Me dice, yo lo recibí, pero seguía viendo las Escrituras como un libro histórico. Cuando el Señor habla del pan, y hay tantos pasajes, les puedo asegurar, tanto del pan como del agua, no habla del alimento en sí mismo, que es maravilloso, que no hay nada más lindo, qué cosa más linda que es comer, o cuando uno tiene sed, beber agua, qué cosa, bueno, en lo espiritual es esto lo que va a saciar el alma de las personas, de los que estamos acá y de los que están afuera. Tienen una gran necesidad de satisfacer sus vidas y no saben cómo. O si saben cómo, no les interesa
el camino. Yo conozco mucha gente que uno les muestra el camino y dice, sí, pero la verdad que no me interesa. No me llegó la hora. Un amigo me dijo una oportunidad, cuando yo sea grande, ahí voy a ver si me voy a acercar al Señor. Y yo le digo, y cuando vos seas grande, por ahí ese no te llevó antes. ¿Qué haces con esa etapa de tu vida, no? Porque uno no tiene la fecha de vencimiento siendo nosotros los conocedores de nuestra fecha de vencimiento. Pero la realidad es que nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Tiene un día, un mes, un año y una hora que un día nos van a venir a buscar y tenemos fecha de vencimiento. Es increíble. ¿La ciencia descubrirá alguna vez en qué parte de nuestro cuerpo tendremos la fecha de vencimiento? No creo, porque no la tenemos la fecha de vencimiento escrita acá. Pero el Señor sabe qué día y qué hora. ¡Hey! Está el pan y está el agua. Yo me he dado cuenta que a veces los grandes problemas que surgen en nuestra propia vida, a veces con nuestra propia fe, que tambalea la gente de muchas personas, su fe es tocada y tambalea. Muchas veces. Y es por la ausencia de esta comida espiritual y de esta bebida espiritual, del pan y del agua. ¿Qué es lo que el Señor ofrecía? Lo que el Señor ofrece es esto. Conózcanme, búsquenme, pasen tiempo conmigo, léanme. Van a ver lo que dice las Escrituras. En muchas oportunidades el Señor les decía a los judíos, escuchen a los profetas. Si no los escuchaban a los profetas, lean lo que los profetas decían. O cuando el Señor estaba en el templo y leía un texto de las Escrituras, de Isaías, por ejemplo, y de tantos otros. ¿Qué era lo que hacía? Abría las Escrituras. ¿Para qué? Para que de alguna manera comience a arder el corazón de la gente. Que es esta la gran necesidad que hay, es que arda el corazón, que arda. Aquel texto tan maravilloso que es cuando Cleofas se encuentra con el Señor después de resucitado y ellos estaban tristes porque el Señor lo habían crucificado. Y el Señor dice que comienza a abrirle las Escrituras, los que decían los profetas, y ellos comenzaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Es que es esto, tiene que arder. De la única manera que va a arder mi corazón es si me estoy alimentando. Si no me alimento, si no bebo, no va a arder nuestro corazón. Ni que seas el profeta más notorio de la de la tierra, el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro. Si no hay una alimentación permanente, es como nuestro cuerpo. Todo muy lindo, hermano, pero si vos estás un montón de días sin comer y sin tomar agua, te vas a secar, te vas a morir, te vas a enfermar. Si te falta el agua, te vas a enfermar. En lo espiritual ocurre lo mismo. Pero ocurre lo mismo. Yo quiero que me acompañe en un texto central que tengo, que para mí es maravilloso y yo creo que le puede ayudar mucho a usted, porque no habla de cualquier persona. Mientras Ángel pone en la pantalla Primera de Reyes capítulo 17, verso 1, habla de una de las personas para mí más impresionantes que hay en las Escrituras, y es el profeta Elías. Elías. ¿Alguien podría decir que Elías no conocía al Señor? ¿Alguien podría decir que a Elías no lo conocía al Señor? ¿Alguien podría decir que Dios no se movía a través de Elías y que lo usaba? Dice
Entonces Elías Tisbitas, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y primer detalle que me encuentro, Elías diciendo: dijo Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, nosotros no somos Elías, pero lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿estamos en la presencia de Dios? No me mueva la cabeza ni que sí ni que no. ¿Estamos? Nos animaríamos a decir: hermano, tengo una palabra para darte de parte de Jehová, en cuya presencia estoy. Jesús es el pan de vida. Sin embargo, nosotros eso lo deberíamos decir, pero no nos da la cara para decir eso. No nos animamos a decir: en cuya presencia estoy. Elías lo podía decir porque estaba en la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El profeta da una palabra, dice que está en la presencia de Dios, da la palabra de Dios y Dios le dice: andate al arroyo. Se va al arroyo, tenía para tomar agüita, pero no tenía para comer. Pero el Señor le mandaba los cuervos, le llevaba carne. ¿Comería usted la carne que le manda el cuervo? Dígame la verdad. Pero cuando le empiece a hacer ruido acá, se va a comer hasta el cuervo. Sigo leyendo, pero ahora Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Y él se fue. Antes de leerlo lo tengo que contar porque luego Dios dio la orden y llovió. Después que llovió ocurrieron otras cosas. Hubo un sacrificio y en ese sacrificio descendió fuego de lo alto, la ofrenda fue consumida y fueron muertos 450 profetas de Baal. Dios lo respaldaba a Elías. Eran profetas de Baal. Y Jezabel se entera de esto y le dice a Elías: mañana te voy a matar. Así como sacrificaste a los profetas, yo mañana te voy a matar. Y dice Primera de Reyes capítulo 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, le ordenó, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y esta es la parte central del mensaje. Un hombre como Elías, mi querido hermano, que podía decir: dijo Jehová, en cuya presencia estoy, flaqueó.
un hombre que hizo descender fuego de lo alto con el respaldo de Dios y consumió la ofrenda. Él dijo, si Jehová es Dios, que descienda fuego de lo alto y consuma la ofrenda. ¿Qué cree usted que pasó? Descendió fuego de lo alto y consumió la ofrenda. Lamió el agua, las piedras y todo lo que estaba allí. Lo respaldó. Sin embargo, cuando vino la dificultad fue Jezabel. Le tenían miedo todos a Jezabel. Era una bruja de verdad. No le tenía miedo a Elías, pero Elías dijo, la verdad que yo solo he quedado, no hay ningún otro profeta, me cansé, ya está, no quiero seguir huyendo más, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Sabe las veces que esto le pasó, le pasa a usted y le va a seguir pasando? ¿Sabe la cantidad de gente que yo he visto en el camino, quedar en el camino solo porque ante una dificultad y una prueba se sintieron solos o se sintieron sin fuerzas o sintieron que les faltaba algo? No tenían ya voluntad, no tenían voluntad. El ángel se le apareció y le dijo a Elías que quería morir en el desierto. Come y bebe. Come y bebe. Se durmió, comió. Le dijo, largo camino te espera. Después que comió y bebió, estuvo 40 días, 40 noches caminando, sin comer, sin descansar. La comida que el Señor le había dado lo sostuvo 40 días hasta que llegó a Horeb. Con una tortita que comió, con un poquito de agua. ¿Pero qué era? No había comido lo que usted cocina en su casa, era una cuestión, aun cuando era natural, aun cuando era material, era una cuestión espiritual. Y lo sostuvo. Es que tu vida la va a sostener, mi querido hermano. En los peores momentos nos va a sostener la presencia de Dios. Es su comida, es su bebida. Es que cuando yo estoy con Él, cuando disfruto de Él, cuando permanezco en Él, cuando estoy en su presencia, es esto lo que me sostiene. Es esto. No es otra cosa. No es lo que hoy hablábamos con vos, Ricardo, cuando decían, no son otras cosas. Es la presencia de Dios. No es otra cosa. Todo lo demás queda en un segundo plano. Solo es Dios. Solo Él es el que me puede saciar. No era una cuestión de que vengan otros profetas a alentarlo. A Elías quedó solito en el desierto. Y quiero darte una noticia. Si nunca has estado en el desierto, vas a estar en el desierto. Y vas a ver que en el desierto no vas a tener ni a tu pastor, ni al hermano, ni a la hermanita, y vas a estar en el desierto solito, solita. Vas a mirar para un lado y no vas a ver a nadie, vas a mirar para el otro y no vas a ver a nadie, tu teléfono no va a sonar, no te va a llegar ningún mail. Es el desierto. No hay ni uno que no vaya a pasar por el desierto. Y te va a pasar que te vas a sentir tan solo como Elías. Elías dijo, quítame la vida porque he quedado yo solo. Y el Señor le contestó y le dijo, hay 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. 7.000, 7.000, 7.000. Y vas a estar en el desierto. Pero ahí es donde sin duda el Señor te va a asistir. Pero tendrás que buscarlo al Señor. Y además de buscar al Señor, tendrás que recordar todo lo que has vivido y experimentado en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos sostiene? Decía
El apóstol Pablo, yo lo tengo ahí en mi Facebook como una frase bíblica, que la puse ahí en un momento muy difícil de mi vida. Puse, yo sé, que fue del apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Un versículo que es fundamental, yo sé a quién he creído. Todo puede derrumbarse, todo puede ser, pero ¿qué pasó? Pero yo sé a quién he creído, decía Pablo. Y la tomé, la hice mía. Otro hará suya otro versículo y otro y el otro. Hay tantos versículos que los podemos y debemos hacerlos nuestros. Para que nuestra vida no se maneje por emocionalismo, sino que nuestra vida se caracterice por tener un encuentro personal con el Señor. Yo hablo mucho con los hermanos que dirigen los cultos y yo les digo, miren que ustedes tienen la responsabilidad de llevarnos a la presencia del Señor. Y no es la impronta que cada uno le ponga. No, le pongo mi impronta porque yo voy por este... No, a mí me importa que vos lleves a la gente a la presencia de Dios. No es mi impronta, es hacer que la presencia de Dios descienda en el lugar. Que cuando los hermanos se vayan a la casa, muchas veces algunos te dicen, ¿cómo he sentido la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque es muy grande la responsabilidad. No están los músicos y los cantores esperando el tiempo, haciendo tiempo para cuando llega la prédica. No. Me enseñaron que el culto era importante, me enseñaron que la ofrenda era importante y me enseñaron que la prédica era importante. Las tres cosas son importantes. Es que cuando estoy exaltando el nombre de Dios, cuando le estoy glorificando, cuando siento su presencia, me estoy alimentando de Él. Le estoy dando todo, pero me estoy nutriendo de Él. Por eso una de las cosas que logró la pandemia fue que haya hermanos que miran los cultos a través de internet, iglesias que los dan en directo y dicen, ya lo veía, mirá cómo están alabando, qué lindo, qué lindo. No es lo mismo. Ahora ocurría con este despertar que hubo en Estados Unidos, que algunos los miraban por Facebook y dice, estoy mirando el avivamiento por internet, por Facebook. ¡Qué avivado! Sí. Hay que pagar el precio y decir, che, estoy ahí quemando mi vida. No, el Espíritu Santo va por internet. No me cuente, no me diga. No me lo diga. Logró creyentes por ahí cómodos. Tiene que haber una sacudida. ¿Por qué? Porque me va a encontrar el Señor que voy a estar en el desierto y me va a encontrar que no tengo de dónde sacar alimentos. No puedo morir de sed, no puedo morir de hambre. Lo tengo a mano y el Señor lo que está haciendo es preparando a la iglesia. Y esto que les estoy diciendo justamente es para prepararnos. Hermanos, esto que ocurrió con el famoso COVID, créanme que fue un ensayo pequeño, porque puede pasar algo muchísimo peor. ¿Y qué haremos ahí? ¿Qué haremos? Cuando tengas que estar dentro de tu casa y no puedas salir de ahí, y no tengas comunicación y ya no haya internet porque se cortó esto, porque no tengas ni luz en tu casa y te digan no podés salir de tu casa. ¿Qué haremos? ¿Qué le diremos? Como le dijo Elías, Señor, llévame a tu presencia porque no ha quedado nadie. Hay una relación personal, mi querido hermano, que usted tiene que experimentar, que no te va a hacer
una persona independiente, ya no tengo que ir más a la iglesia. No, no, te va a ser un conocedor, conocedora de la presencia de Dios, y que más que nunca nos vamos a buscar para congregarnos. ¿Para qué? Para darle toda la gloria a Dios, porque nos hemos dado cuenta que nuestra vida se nutre en la presencia de Dios. Cuando a veces los que están acá arriba dirigiendo el culto dicen vamos a alabar en el Espíritu, y uno los ve acá que están alabando en el Espíritu, y yo a veces miro a la congregación y algunos los veo con la boca cerrada, como si nada. Abra su boca y empiece a alabar a Dios, hermano. No, es que yo no sé cantar muy bien. Despreocúpese que el Señor le va a afinar el canto. Abra su boca, llene este lugar de alabanzas. Porque si hay algo que las Escrituras dicen es que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y cuando la presencia de Dios cae en el lugar, nuestra vida es saciada de agua y de pan. Lo he contado y lo vuelvo a contar. En aquellos años, en el año 95, 96, era un culto de un día miércoles, verano, un sábado era, no era un miércoles, era un día de un sábado. En la iglesia seríamos 30 personas. Estaban dirigiendo el culto, los que dirigían el culto no iban ni para atrás ni para adelante, ni para atrás ni para adelante. Y a veces pasa. Y en un momento los instrumentos se callaron, las voces se callaron y comenzaron a escucharse unas voces angelicales que nunca en mi vida las había escuchado. ¡Wow! ¡Wow! Y empezó a llenarse el lugar, ¿Y quién estaba en la batería? Levantó y dice, hermanos, no estamos tocando nosotros, escuchen a estos ángeles. Yo no me había percatado qué era porque no sabía si era. Y cuando él dijo así, nos levantamos todos y ahí tomamos conciencia que estábamos escuchando voces de ángeles, alabando a Dios. Duró 20 segundos, 25 segundos, no más. Pero ahí la iglesia entendió que tenía que alabar a Dios. Y comenzó a escucharse, alabanza, alabanza, alabanza. La iglesia se puso en pie y empezamos a alabar, alabar, alabar. Los ángeles dejaron de alabar y la iglesia comenzó a alabar a Dios. ¿Sabe cómo nos fuimos de ese lugar? Dos cosas, habiendo vivido algo impresionante. Pero segundo, nos dio vergüenza. ¿Saben por qué? Porque los ángeles dijeron, ustedes no están entendiendo lo que está pasando acá. Acá está la presencia de Dios y ustedes están callados. ¿Qué les está pasando? ¿Sabe qué hicieron los ángeles? Como cuando un auto no tiene batería y lo tenés que empujar, empujás, ponés segunda, el auto en contacto, sacás el pie del embrague y arrancó el auto. Los ángeles nos pegaron un empujón, porque la iglesia ese día estábamos todos cansados. Habíamos tenido un día de playa maravilloso, un día sábado. No teníamos ganas de alabar al Señor. Y los ángeles dicen, ¿ustedes no tienen ganas de alabar al Señor? Y el Señor está acá. Y el Señor está acá. Tengo que evaluar, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que hacer un montón de cosas, mirando para nosotros cada uno y decir, ¿lo estoy dando todo? No le estoy hablando de su bolsillo, estoy hablando de acá. ¿Lo estoy dando todo? Estoy hablando de acá, lo estoy dando todo. Me estoy yendo con la garganta así de haber alabado al Señor, con los brazos cansados de levantarlo, de alabar al Señor. Hermanos, ¿entiende lo que le digo? Hay algo que el Espíritu Santo quiere de su amada, de la iglesia. Miren que acá está lleno de gente grande, gente divina, nada que decirles. La gran mayoría lo entregan todo. ¿Qué le puedo decir a Dorita? Dorita, yo la amo con todo mi corazón y cada vez que la veo en un culto da todo, da todo, da todo. ¿Qué puedo decirle a Nelson? Lo da todo. ¿Qué le puedo decir? Lo damos todo. Algunos lo dan todo. Pero les digo a los más jóvenes, dense por completo. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Delo todo cuando se enfrenta con las Escrituras. Hermano,
Que cuando estás leyendo Oseas no te aburre, no te aburra. Que Joel no te aburra. Que Amós no te aburra. Que Abdías no te aburra. Que Jonás no te aburra. Que Miqueas no te aburra. Sino que va encendiendo algo acá. Y dice, gracias Señor por estos profetas. Gracias por la palabra de Dios. Gracias porque aviva el fuego en mi vida. Porque dejo de estar atento a tonteras, a tonteras. Imagínense, hay congregaciones que todavía se fijan a ver cómo vino fulano vestido. Ay, mirá aquella cómo se vino vestido. Mirá la Lidia, se tiró todo el ropero encima. Míralo a fulano cómo está. Ah, qué rico perfume que trajo el hermano. Ah, hermano, mirando la presencia del Señor. Vengamos lindos a la iglesia. El día domingo cuando venimos nos pegamos un buen baño, nos ponemos la mejor ropita, una camisa, un pantalón, bien afeitaditos, vamos a la casa del Señor, venimos a arreglar. No venimos todos transpirados, sudor, vamos a la casa del Señor de cualquier manera. No, no, vengo a la casa del Señor. Amén. Pero vengo a encontrarme con Él, vengo a derramar mi perfume, vengo a dar mi ofrenda, vengo a darle todo. Y me voy de este lugar no vacío. Vieron que hay iglesias que levantan 2, 3 ofrendas en un culto, 4 ofrendas en un culto. No, una barbaridad, una locura. Dios les va a pedir cuenta a esos hombres, pobrecitos, no me gustaría estar en el calzado de ellos. Pero nos vamos vacíos porque le entregué todo lo que tengo acá al Señor. Pero a la vez me voy lleno porque Él me vuelve a llenar. Pero me voy con su presencia, enriquecido, con un pedazo de pan espiritual y un vaso de agua espiritual, y me voy con el corazón lleno. Amén. Amén. ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Está lleno? ¿Está bien? Yo te invito a que te pongas en pie y le des un abrazo a tu hermano, el que está al lado tuyo, le des un abrazo. Le des un abrazo, lo bendigas, lo bendigas.